Hola, hola. Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos a todos los que vienen llegando por acá. Hace mucho calor aquí en la región de Ñuble. Bienvenidos a todos. Hola, hola Nora. Bueno, a todos los que vienen llegando, hola doctor Carlos Román. Ahí viene, hola. Hola, mamá. Ahora sí, ¿cómo está doc? Bien, pues bien, qué bueno que podemos conversar de nuevo. Sí, tanto tiempo. Qué bueno que estemos retomando nuestros conversatorios para la comunidad, iniciando con todas las actividades. Así que hablar hoy día de un tema nuevo, ¿cierto? Que es el yoga. Aquí estamos respaldados por un médico reumatólogo que recomienda el yoga. Sí, pues, sí, mira, yo creo que las pacientes que han estado en control conmigo tienen claro que la medicina no es solo medicamento. De hecho, tú eres el ejemplo fiel, ¿cierto? De cómo practicar yoga ha cambiado la vida y sería bueno que partiéramos contando la experiencia, pero igual hay harta gente que ya te conoce, pero de repente es bueno que sepan tu historia para que se crean el cuento. Yo tengo hartos papers y estudios científicos que vamos a hablar ahí en un ratito más para mostrar por lo menos algunos beneficios de hacer esta práctica. Súper. Sí, bueno, para los que no me conocen, me llamo Anastasia y soy instructora de yoga desde hace ya como 10 años. Y sí, cómo me ayudó a mí particularmente el yoga? Bueno, yo fui diagnosticada con lupus cuando tenía 15 años, ahora tengo 31, entonces ya llevo 15, 16 años con la enfermedad. Y afortunadamente, cuando uno tiene 15 años, como que uno no tiene tanta conciencia de lo que está pasando, entonces uno como que no le toma tanto el peso. Y quizá eso a mí me ayudó, porque yo no fue tan difícil de asimilar y además siempre me gustó el tema como holístico, como el yoga o la ley de la atracción. Esa es mi onda en realidad. Entonces, cuando me diagnosticaron a los 15, sí reconozco que pasé por ese periodo en que es difícil de aceptar, periodo de duelo, periodo de luto, de no entender por qué esto me está pasando a mí o, o qué hice mal, porque a veces uno puede entrar en la frustración o en la culpa y era difícil de entender también. Entonces, sí estuve unos meses como aislada, pero después me empecé a dar cuenta de que mi estado de ánimo influía en mis síntomas. O sea, darme, esconderme, y esa oscuridad hacía que me doliera la cabeza, hacía que me dolieran las articulaciones, hacía que me amargara más. Entonces yo misma empecé como a salir, a compartir, a tratar de buscar cosas que me hicieran bien. Y cuando yo tenía 18 años, y el yoga y empecé a practicar y claro, efectivamente ahí estoy como en otro estado de más armonía interna, ¿ya? Como de sentirme contenta en mi propio cuerpo, de sentirme agradecida y como que empecé a experimentar cierto estado de plenitud o bienestar interior, ¿ya? Independiente de lo que pasara afuera. Entonces, de repente me empezó a cambiar la mentalidad, como la forma de afrontar la enfermedad, como que me empecé a sentir más segura de mí misma o empecé a darme cuenta de que igual dependía bastante de mí, de cómo lo tomara yo, de los hábitos o de cómo yo aprendiera a vivir con esto. Entonces, como me gustó todo esto de la autosanación, por decirlo de alguna manera, decidí hacer mi instructora de yoga. A a los 18 años empecé a practicar yoga de manera autodidacta.
a los 19 años empecé a estudiar para formarme como instructora y a los 21 años ya había cumplido 2 años estudiando, entonces a los 21 yo ya podía empezar a dar clases. Entonces ya llevo 10 años enseñando el yoga porque me cautivó eso, cómo uno puede de alguna manera tomar el control de su salud y ayudar a uno mismo. Sí. Mira, hay hartas cosas que rescatar ahí, súper lindo del mensaje que transmite, sobre todo de esperanza para todos los pacientes que están diagnosticados. Siento que cuando tú diagnosticas una enfermedad reumatológica, hay muchos mitos al respecto, hay mucha incertidumbre también. eh, Ahora con internet, con redes sociales, lamentablemente de repente hay información que está muy, muy patas para arriba, de repente hay mucha angustia al respecto cuando el paciente está diagnosticado. Y ahí, lamentablemente, mis colegas no son tan partícipes de apoyar al paciente en la parte emocional, que de repente uno ve cifras, ¿cierto? Empezáis a ver exámenes, empezáis a ver signos, síntomas, pero lo más de fondo que el paciente lo van dejando de lado. Entonces, de repente para el médico es súper sencillo y tan cotidiano hablar del Raynaud, por ejemplo, de las úlceras bucales, del compromiso renal, la proteinuria, el problema en el hemograma. Entonces, de repente uno al paciente se lo dice de manera tan como normal. Y claro, para el paciente es su vida, es su mundo, se le cae todo en pedazos. Como tú dices, el diagnóstico habitualmente en pacientes jóvenes que están empezando su vida, que deberían compartir con los amigos, con las amigas. De repente con estos diagnósticos te van limitando mucho y uno de verdad entra en una depresión finalmente. Pues eso es lo que empieza a pasar y muchos de los colegas lamentablemente no se da ese tiempo. Yo trabajo en la parte pública y en la parte privada y vuelvo a repetir, los pacientes que me conocen saben que yo le doy harto hincapié a esto porque en el fondo es la mente y es el pensamiento que uno va teniendo con uno mismo el que te va diciendo vamos que se puede, vamos para adelante, versus no sirvo para nada, esta enfermedad me va a terminar hospitalizando, me puedo morir de esto. Entonces, dentro de las prácticas, siempre hacer una actividad física te va a bajar el estrés y la cuota de cortisol un poco que tiene tu sangre, pero acá, ya cuando entramos en tierra derecha y empezamos a hablar de técnicas más específicas, entrar a yoga es un mundo totalmente aparte y ahí vamos a empezar a desmitificar un poco lo que es yoga, lo que no es yoga, porque muchas veces de repente cuando uno al paciente le dice, oiga, tiene que hacer yoga, lo quedan mirando raro, como que se imaginan que se van a ir a un monte arriba, como zen, ¿cierto? Y que los pacientes tienen que tener una flexibilidad enorme para iniciarse. Y en realidad no es tan así, pues yo empecé a practicar yoga hace tiempo. Me gusta personalmente hacer Qigong o Liang Gong, que va más o menos similar en cuanto a las técnicas de respiración, ¿cierto? La filosofía de vida, porque esto es más que hacer unas poses, ¿cierto? Unas posiciones que tienen un nombre específico, siempre se me olvida, los pranayama y todo eso, pero en realidad es mucho más que eso. Pues yo hace un tiempo atrás con una prima de mi señora hicimos un live a la Ale, que le mando cariño por si en algún momento ve el video. Ella también hace yoga en niños, chicos, tiene hartos proyectos, trabaja con municipios muy capaz. Hicimos un videíto explicando un poco toda esta filosofía, porque son con harto como un árbol en el fondo y ahí va tirando raíces para distintas cosas. Y dentro de eso viene un poco la meditación, lo que hablamos del mindfulness. Y es todo un mundo que, como tú dices, te va a sustentar y te va a dar ese pilar importante cuando uno es diagnosticado de una enfermedad de este calibre, porque una enfermedad, si lo piensan, de repente se ha concientizado un poco más cuando gente famosa aparece por ahí, no sé, pues Selena Gómez y otros tantos que dice tiene lupus y uno lo ve que hace su vida relativamente normal, tiene sus brotes por aquí y por allá, pero es como que dice, se puede hacer versus el otro contraste de decir, chuta, tuve una familiar que estaba con lupus y finalmente falleció en la UCI con un síndrome antifosfolípido grave, perdió su bebé, la están dializando. Entonces, siento que entrar en esa calma te va a ayudar tanto físicamente, emocionalmente. Los exámenes estuve viendo que se empiezan a estabilizar también cuando uno empieza a hacer estas prácticas. Entonces, no es ciencia ficción lo que estamos hablando, de algo que es real,
que está estudiado científicamente. Les podemos compartir al final varios papers de estudios científicos donde hicieron como análisis de gente que hacía práctica, gente que no hacía la práctica con enfermedades no solo reumatológicas, por ejemplo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que están en la dinámica de la depresión también. Entonces, siento que es muy importante que la gente sepa cómo empezar a practicar y saber que en el fondo todos podemos hacerlo. Yo era súper tieso y en realidad el cuerpo tiene la capacidad de ir elongando de a poquitito, día tras día por medio. Yo lo que hago con los pacientes habitualmente le digo, mire, cualquier cosa que haga, empiece gradual. Por ejemplo, le digo, estamos en enero, una vez a la semana, practique, después en febrero, 2 veces a la semana, marzo, 3 veces a la semana, y después se te va haciendo un hábito, vamos de menos a más, y los pacientes tuyos, sobre todo en los grupos que has formado, que es una labor súper importante, no solo acá en Chile, sino que en Latinoamérica también, los pacientes te van siguiendo y se van dando cuenta que a medida que van haciendo la práctica tienen más calma. Así que eso siento que es muy bueno que se vaya masificando más. Sí, súper. Eh, sí, en realidad, en relación como a los mitos, sí, todavía se cree que se necesita ser muy flexible, por ejemplo, para poder practicar yoga o ya ser calmado, pero en realidad el yoga es lo que te da la flexibilidad, el yoga es lo que te da la calma. Entonces, todos empezamos así tiesos en nuestras primeras clases y es súper necesario porque así como dice usted, cuando uno recibe un diagnóstico recientemente de una enfermedad reumática o autoinmune, eso puede ser muy difícil como de aceptar o de asimilar, sobre todo porque no tiene cura definitiva, que hay que aprender a vivir con esta nueva condición, y uno se llena de miedo, de incertidumbre o de, como decía anteriormente, hasta de culpa de no poder hacer cosas que antes sí podías. Y así, entonces, en ese sentido, yo le digo a las personas que entre más pronto acepten su nueva condición, más pronto van a poder aprender a sobrellevarla, porque más pronto van a poder conocerse a sí mismos y conocer sus síntomas y van a ir como adquiriendo estrategias para sentirse mejor, ¿ya? Entonces, en ese sentido del yoga cumple un papel súper bueno porque es una buena forma de iniciar como este camino de autosanación o este camino de estilo de vida, ¿ya? Entonces, el yoga como ayuda tanto a nivel físico como mental, emocional o espiritual, abarca a todo el ser humano, como decía antes, desde cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y de comportarnos, como también ciertos hábitos que tienen que ver con actividad física, con alimentación, hábitos de sueño, tomar agua y todas esas cosas que son más tangibles. Pero sí, por ejemplo, desde el ámbito espiritual, el hecho de empezar a conectar más con nosotros mismos, de que ahora nosotros nos vemos como algo que es importante, que es digno de ser cuidado, ¿ya? Eh, que ahora tenemos mayor conexión, no solo con nosotros mismos, sino que con nuestro entorno, con la vida y con Dios, y que desarrollamos este bienestar interior, ese deseo de vivir, por ejemplo, de tener más energía, de estar más motivados, ¿ya? En el ámbito, por ejemplo, mental, yo sé que varias de las personas que están ahora conectadas pueden confirmar que el estrés también despierta los síntomas, ya seguramente lo han experimentado, que de repente pasa algo puntual que te causa mucho estrés mental y al otro día no te puedes mover del dolor o no te puedes mover del cansancio, porque está muy relacionado. Y digo que, por ejemplo, las personas adultas siempre vamos a estar preocupados de algo, siempre vamos a tener cosas que hacer, siempre tenemos que trabajar o hacernos cargo de diferentes situaciones. Entonces, de alguna manera, siempre vamos a estar predispuestos al estrés. Eso nunca se va a acabar, no hay forma. Lo único que podemos hacer es cómo gestionamos ese estrés, cómo aprendemos a vivir de manera que el estrés no se quede dentro de nosotros. Solo lo justo y necesario y que se vaya.
Entonces el yoga también ayuda a eso de manera a través de la respiración, mindfulness, postura física, para que durmamos mejor, para no tener ansiedad, para no tener crisis de pánico, que también son muy comunes. Y por último, en el ámbito físico, es recomendable en el sentido de que, como decía el doc, es gradual. Entonces se adecua a las capacidades de cada persona, tiene que ser guiado por un instructor. De a poco se va adquiriendo la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio. Eh, y como no es de alto impacto, ¿cierto? Es una práctica suave. Y eso, a nivel de forma de ser, siempre desarrolla la paciencia, tener mayor autocompasión, ser más agradecidos también y sobre todo esto, aprovechar también estos espacios en donde creamos comunidad y conocemos a otras personas que están viviendo lo mismo y que están buscando alternativas para aprender a enfrentar esto de una mejor manera. Sí. Mira, te me adelantaste porque igual yo lo tenía como un poquito pauteado, traje unos apuntes, que más o menos lo que hemos estado conversando. Entre paréntesis, agradecer la conexión de la gente ahí apoyando, Roberto, Sebastián, amigos de la vida, María Paz también, de la parte psicoterapéutica, Carlita, Ann, bueno, la Nati también. Mira, acá yo saqué unos apuntes de 5 cosas que al hacer la práctica de yoga van a empezar a mejorar en tu vida. Número 1, puse mejora la flexibilidad y la fuerza. El yoga ha ayudado a aumentar la flexibilidad y a reforzar los músculos del cuerpo, lo que puede contribuir a una mejor postura y a reducir el riesgo de lesiones. O sea, imagínense de repente cuando uno dice, ve un abuelito haciendo una práctica y lo veis súper fuerte, no hay una edad aquí. Aquí no dice usted parta a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 30. Yo de verdad tengo pacientes de 80 años que practican yoga allá en Melipilla y gente súper activa que se tuvo que obligar un poco desde chico a ser más esforzado, a trabajar en el campo, a estar pendiente de los animalitos que tienen allá. Entonces, hacer esta práctica es impresionante como uno los va viendo, que sus exámenes salen mejor, viven más años, las densitometrías salen buenas. Finalmente, el mejorar flexibilidad y fuerza te va ayudando a la longevidad y te va ayudando también cuando tú haces ejercicios de estiramiento a liberar moléculas antiinflamatorias naturales que te van bajando el dolor. Entonces de repente uno dice, chuta, tengo dolor, me tengo que tomar un antiinflamatorio, pero el médico me dijo que el antiinflamatorio me puede dañar el riñón, me puede subir la presión, me va a producir una gastritis. Entonces, ¿qué mejor que hacer esta práctica? Que de partida es de bajo costo, obviamente, como tú decías, y siempre con un instructor guiado, pueden ser autodidactas como tú también. Siento que cuando la persona va aprendiendo en su salud y en su sanación, se le va a hacer más fácil y lo puede ir practicando con la familia, con el entorno. Es un momento de unión también, así que por ese lado siento que es muy beneficioso. El otro punto importante, reducción del estrés y la ansiedad, como tú lo decías también, tanto en la práctica, cuando uno hace la práctica de respiración y la meditación, son efectivas para reducir el estrés, la ansiedad y promueve un poco una sensación de alivio. Cuando uno hace una respiración consciente, pucha que es tan necesaria y de repente la tenemos al alcance de nosotros mismos y no la hacemos nunca. De repente yo a los pacientes en la consulta a veces les digo, ¿usted sabe respirar? Me quedan mirando raro y yo le digo, mira, tómate 30 segundos, ponete la manito aquí en el tórax y siente tu respiración y se siente la calma, porque de repente llegan súper angustiados, muy ansiosos, y solo con esa práctica se van sintiendo mejor. Otra, punto importante, mejora la salud cardiovascular, ¿cierto? Puede reducir la presión arterial, disminución del colesterol, inclusive en algunos estudios científicos, mejorar la circulación y promueve siempre la salud cardiovascular. Estamos hablando aquí de los pacientes hipertensos, pacientes que han tenido algún infarto, ¿cierto? Siempre guiado, obviamente, por una persona que sea acorde al inicio, ver cargas diferentes. Lo mismo cuando uno parte en un gimnasio, el profe habitualmente no te parte con 30, 40 kilos, sino que parten con 5, 10, van subiendo a poquito, aquí algo similar.
Número 4, mejorar el sueño, que ese es un punto súper, súper común en los pacientes reumáticos y en general en dolor crónico. Hay un tema muy, muy común que te van contando del insomnio, que el paciente lamentablemente no puede dormir en la noche, de repente te lo encontráis tomando uno, dos, hasta tres medicamentos para dormir, entre la pregabalina, la ciclobenzaprina, la sopiclona, estos caramelitos que uno le dice en la noche para descansar, que de repente es complejo porque uno le dice, pucha, trate de evitarlo, pero si ese paciente le dan las 12, la 1, las 2 de la mañana, se tiene que levantar a las 6, 7, es súper angustiante de repente, como vais escuchando los pajaritos en la mañana, que no dormiste, pasaste de largo. Entonces, esta práctica también mejoró el sueño con unas ondas cerebrales. Nosotros en el cerebro tenemos cuatro o cinco ondas cerebrales y hay unas ondas que se llaman las ondas delta, las ondas gamma también, que son ondas específicas que cuando uno hace estas prácticas van fortaleciendo más las neuronas y van haciendo que liberen un poco más de melatonina también y puedan dormir mejor. Y el otro punto, que también es muy común, los pacientes empiezan a tener una alteración en su atención y en el enfoque. Entonces, hacer esta práctica va a ayudar en la atención, el enfoque, la memoria también. De repente los pacientes están en ese círculo vicioso donde tú duermes mal, duermes poco, y el otro día lamentablemente andáis desmemoriados, se te olvidan las cosas básicas, las claves, de repente dónde dejé esto, dónde dejé este otro, los mismos medicamentos, de repente el paciente dice, chuta, me habré tomado el medicamento, no me lo tomé. Al principio, como tú decías, y cuesta asimilar la enfermedad, te cambia la vida, pues o sea, tú pasáis de ser una persona totalmente sana a que te digan, te tienes que tomar tres, cuatro pastillas, te tienes que cuidar de esto, este otro. Tener una buena memoria se agradece mucho en estas enfermedades. De repente típico que pasa que van al médico a control y se le olvida lo que le tenían que decir al doctor, pues se le olvidan los exámenes también, de repente llegan a la casa, chuta, y le voy a escribir un mensaje al doctor que me acordé de esto, si es que tenéis la posibilidad de escribirle a tu doctor, porque habitualmente no está esa posibilidad. Yo ahí siempre a las pacientes las regaloneo harto, es una cosa súper personal, pero siento que es importante de repente la memoria y dentro de los tips ahí uno les va diciendo que si hacen estas prácticas van a tener mejor atención. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora fue un trabajo de estudio e investigación científica que se avala pucha, hace muchos años, más de 30, 40 años. Esto está archi demostrado y la idea es traerlo hoy día a este live para que ustedes sepan que no es una idea de la Anastasia nomás que se le ocurrió volverse instructora porque sí, porque es zen ni nada por el estilo. O sea, llevar esta filosofía de vida finalmente es un pilar más a la sanación, a la autosanación finalmente y que uno se vaya sintiendo mejor como paciente y que es lo que todos buscamos en el fondo. Si tiene una enfermedad de este estilo, aprender a vivir con ella y tratar como decís tú, como ser como un paciente muy capaz de darme cuenta cómo yo me puedo ayudar a mí mismo, que es como lo más importante. Es como que yo digo, si a ti, una persona muy querida para ti, le diagnostican esto, tú le vayas a dar un consejo, la vayas a querer ayudar. Pero ¿qué pasa si me pasa a mí? Habitualmente somos malos para eso, somos malos para analizarnos nosotros mismos, como que nos tiramos para abajo, de repente nos ponemos a pensar mucho, mucho, hacemos mucha rumiación al respecto de que por qué me pasó esto a mí y vienen esos pensamientos depresivos. Entonces de repente un consejo que lo saqué de mi amiga la Jessica, la psicóloga, de pensar eso, porque ¿qué pasaría si a una persona querida le diagnostican qué harías tú por ella? De ahí te vas dando cuenta que uno de repente no se quiere a uno mismo, porque como que lamentablemente somos buenos para ayudar a los demás, pero cuando nos toca ayudarnos nosotros mismos somos malos. Exactamente. Encuentro súper genial que usted como médico reumatólogo, con todos los años de estudio que tiene, todo el acceso que tiene a estudios científicos, tenga una mentalidad tan moderna y tan comprometida con la salud de poder como estar en este live y respaldar que efectivamente el yoga o el mindfulness eh, pueden ayudar a los pacientes. Lo encuentro maravilloso y soñado porque tal como decía usted hace un rato, uno como paciente, como se encuentra con una enfermedad nueva y poco conocida y poco comprendida también, eh, uno confía mucho en lo que diga el médico. Entonces, si el médico dice que esto no tiene cura y que no hay nada que hacer y que hay que resignarse, entonces uno
no va a hacer nada más allá que tomar medicamentos, por ejemplo, y amargar la vida. En cambio, si viene un médico y te dice, mira, tranqui, porque hay muchas otras personas que viven con esto y que poco a poco han ido aprendiendo a conocer la enfermedad y a sí mismos y han ido buscando formas de sentirse bien y te recomiendo esto otro. Entonces, ese compromiso de parte suya, yo lo agradezco mucho, mucho. Yo he conocido pacientes suyas que están haciendo yoga conmigo, la Sonia, hay varias que siempre lo mencionan. Y ellas son felices, ellas tienen una actitud feliz. Ellas hacen el yoga conmigo y siempre mandan sus comentarios, sus mensajes. Son personas muy agradecidas, como que tienen harta conexión como con su espiritualidad, siento yo. Y yo creo que eso igual se debe a lo que usted les transmite, ¿me entiende? Sí, po. Tienen esa, entienden que esto les hace bien y lo hacen. Entonces, si hubiesen más, y si la realidad fuera de esa manera, la salud también sería de otra manera en las personas. Entonces, siempre agradezco mucho eso. Mira, yo hace poquito leí un libro que hablaba como del poder de las palabras, la importancia de lo que tú vas diciendo. Y claro, pues existe ese concepto de que la palabra del médico es ley, ¿cierto? Y se tiene que cumplir a cabalidad. Yo siento que los pacientes de repente, claro, es como una actitud paternalista un poco, donde el médico está aquí arriba, el paciente está aquí abajo, y en realidad eso tiene que ir cambiando también, porque de repente el paciente puede ser un paciente clever que tome como, se empodere un poco de su enfermedad, obviamente con todas las directrices de ser comprometido, de estar en sus controles, de repente pedir apoyo, ¿cierto?, de este tema. Y lo de la importancia de las palabras del médico creo que es clave. Yo te lo juro, todos los días llega gente nueva a la consulta, tanto pública como privada, lo vuelvo a repetir, esto no es solo para pacientes que uno los ve en el ámbito de la clínica, en el hospital de Melipilla siempre lo veo. Y es súper lamentable porque de repente dice, no, mire, me vio el traumatólogo tanto y me dijo que yo tengo una artrosis, por lo tanto no puedo hacer ninguna actividad física y la única solución es una prótesis. Y te vas dando cuenta que en realidad no es tan así. Obviamente es caso a caso, pues van a haber pacientes que sí se van a tener que operar y que sí van a necesitar una prótesis, pero de repente a veces no le dan ni la chance de eso. Yo he tenido colegas que le dicen a los pacientes, vaya comprándose la silla de ruedas, o de repente le van diciendo, usted tiene lupus, prepárese para el cajón, a ese nivel. Pues, o sea, un Mm. profesional de la salud que estudió 12 años entre medicina, medicina interna y reuma no puede tratar así a un paciente, no podéis darle ese ánimo bajo, o sea, la forma en que tú le transmites la información a una persona, sobre todo en este ámbito tan delicado como la salud reumatológica, es clave, yo creo, primero para que el paciente te haga caso, o sea, si el médico no te mira, no te pregunta en qué trabajáis, si tenéis familia, qué estáis sintiendo, ¿qué sea tomar el medicamento? O sea, si yo fuera paciente y me ha tocado de repente acompañar a mis papás o de repente familiares súper cercanos que te toca un médico ni un brillo, chao, botáis la receta y vaya a otro, o de repente mis pacientes llegan como en el boca a boca, pues te van recomendando, porque es como decís tú, pues los pacientes se van con una expectativa diferente, se van con una alegría, y esto no es vender humo, no es inventarle cosas, o sea, hay miles de testimonios de pacientes que han logrado recuperar su salud con estas prácticas y con el apoyo obviamente del médico, pero tiene que ser un poco por parte del profesional de ponerse la camiseta por su paciente y decirle, vamos adelante, vamos que se puede. Mira, aquí algo práctico, está escribiendo Rosa. Rosa dice, hola doctor, soy Rosa y tengo artrosis en todas las articulaciones, los codos lo tengo recogido. Entonces, más o menos, usted como instructora profesional, una paciente que tiene una limitación, eh, ¿puede hacerlo, no puede hacerlo? ¿Qué le diríamos a Rosita ahí que nos está escribiendo? Lo que pasa es que Rosa
tendría que yo conocer bien su caso en particular, por ejemplo, a través de una videollamada, por ejemplo, si ella vive lejos, y que me cuente bien o yo poder ver cuál es su verdadera capacidad y hacer ejercicios que se adapten a esa capacidad de lo que ella sí puede hacer. Y la Que otra se muestre. sí, y la otra recomendación, porque siempre hay algo que sí se puede, siempre hay algo que, hay posturas que, hay ejercicios que se pueden hacer sentados, con silla, siempre hay algo que sí se puede hacer. Y además, también están las prácticas de respiración, también están las prácticas de mindfulness, que también son sentaditos, acostaditos, que sí, sí te pueden ayudar a liberar el estrés, sí te pueden ayudar a sentirte mejor, sí te pueden ayudar a disminuir la ansiedad, etcétera. Y lo otro, la alimentación. Porque una de las cosas que yo valoro harto también del yoga es como que te predispone a interesarte por tu hábito alimenticio o otras cosas relacionadas con un estilo de vida saludable. Entonces, yo, por ejemplo, acá en la comunidad también tenemos una nutricionista que es Ana Belén, que ella sabe mucho acerca de alimentación antiinflamatoria, que de hecho vamos a hacer un curso gratuito ahora en febrero, que se le recomiendo a todo el mundo. Lo positivo de nuestra comunidad es que no solamente hay yoga, yo entiendo que hay personas que no se sienten preparadas todavía para practicar yoga, pero sí pueden tomar un curso gratuito de nutrición que le va a servir, o de mindfulness con Jessica, que también forma comunidad, que es psicóloga, y así. Entonces, yo le comentaba ayer me llegó un alumno nuevo en Jumbel presencial, que igual fue diagnosticado hace poquito tiempo con una enfermedad autoinmune, y yo le explicaba que yo también pasé por eso de estos desequilibrios en la energía, como que habían días que yo tenía mucha energía, motivada, y yo quería hacer todo, y de repente de la nada una semana entera, por ejemplo, con muy baja energía, con fatiga, con dolor, como depre, fatiga mental, no quería ver a nadie, y después se me pasaba y de nuevo tenía mucha energía, entonces yo le explicaba a él que yo desde que empecé a cuidarme en la alimentación, como disminuir alimentos inflamatorios y aumentar los alimentos antiinflamatorios como los vegetales, yo siento que he estado muy estable la energía, he estado motivada, contenta, creativa y toda la cosa. Y no he tenido, por ejemplo, problemas para dormir, no he tenido problemas para despertar en las mañanas, como bien. Y entonces la alimentación influye mucho, no solamente para sentirse bien físicamente, sino que a nivel cerebral uno está mucho más activo. Entonces, por ejemplo, Rosa, cosa que no puede hacer, pero hay muchas cosas que sí puede hacer. Sí. Mu- Tomar más agua, Eso es etc. importante, Rosita, que está escuchándonos ahora, porque de repente el paciente se ve súper frustrado. A mí me pasó al principio que yo tal vez la embarraba, porque yo les daba un link, ¿cachai? Les decía, métanse a YouTube, busquen este link. Hay hartas como clases de yoga gratuitas de repente, tú misma has hecho, de repente que uno le dice, busque yoga de principiante. Y claro, pues de repente si el paciente no está preparado o alguien no lo va guiando al principio, se puede frustrar mucho y al final como lo que tú quieres lograr que se tenga menos ansiedad, menos angustia y al peor. Pues entonces yo creo que el consejo aquí sería siempre, como hemos dicho, ver caso a caso, saber que no es solo esto un estiramiento que vaya a terminar con el talón por aquí arriba, ¿cierto? Sino que algo mucho más gradual, que puede ser a distintas edades. Yo me acuerdo con la Ale, que tú lo dijiste ahora, en su momento yo le pedí que hiciera un videito cortito como de 12 15 minutos que está en el canal de YouTube, donde hace una yoga con silla para esos pacientes que de repente no pueden hacer la dinámica solo, Sí. y lo encontré súper choro porque en el fondo hay harta gente que quiere hacer un estiramiento, aunque sea cortito, y de repente no lo puede hacer porque falta ahí una articulación que se mueva más o tiene una rigidez en la espalda, como la Rosita acá, el tema del codo también. Entonces siento que es importante que sepan que la esperanza no está perdida porque acá hay muchas prácticas que se pueden ir haciendo. Mira, acá hay una usuaria que nos pone, que es profe de educación física, dice no Camira, no sé cómo se llama, pero ella nos cuenta que ahí en el Elgueta, que es un spam de Melipilla,
hace estas actividades de movilidad a sus pacientes y está interesada en capacitarse, así que pucha, súper bien, bienvenida. La Anastasia siempre está respondiendo los mensajes, muy proactiva ella, tiene hartas ganas de ayudar a la gente igual que yo y todos nosotros, pues. Las que estaban preguntando dónde queda la comunidad, en realidad nosotros, esto partió como una idea post pandemia, que empezamos a hacer live. Yo empecé a participar con la gente de Lupus Chile, con la Organización de Pacientes con Artritis, y por aquí y por allá llegué a conocer a la Anastasia de manera virtual. No nos hemos conocido todavía personalmente, solo online. Y yo al tiro me subí al carro de querer ayudar a los pacientes. Tenemos harta idea, de hecho, en esta página de Instagram que ustedes están ahora, es un proyecto que, bueno, en otro momento podemos comentarlo con más detalle, pero es un poco como un acompañamiento al paciente y que se reconecte un poco con él mismo, con su naturaleza, con su espiritualidad, con su alimentación, como una autosanación finalmente. Aquí no estamos desprestigiando los laboratorios, nada, porque siempre hay que hacer las cosas súper equilibradas, que eso también es importante, porque de repente la persona dice, oye, entonces tengo que suspender todos mis medicamentos y seguir con esta práctica. La verdad es que eso no es correcto. Y los pilares, para que ustedes lo tengan claro, yo te diría para toda enfermedad, pero sobre todo en estas de dolor crónico y de músculo esquelético, es nutrición, es ejercicio con yoga, es psicoterapia con la parte de mindfulness y cosas de la mente, y obviamente el consejo médico también que va asociado. Esto es en equipo, aquí nadie es más importante que otro, es como un mecanismo, ¿cierto?, que va actuando de manera muy articulada entre todos los que estamos acá participando, y lo que nos mueve siempre es el amor por los pacientes, el querer ayudarlos, esa es la energía que nosotros tenemos. Yo los dejo súper invitados porque la Anastasia siempre está siendo dinámica. Hizo hace poquito, no sé si ya terminó ya lo de las prácticas de yoga gratuita. Sí, acaba de terminar porque eso fue por enero, que hicimos un ciclo de 4 clases todos los martes de enero, totalmente gratis, chiquillos. Como decía el doc, este Instagram que se llama Reconecta App, es un Instagram nuevo de un proyecto en el que estamos trabajando en equipo con el doctor Carlos Román, que él es reumatólogo, está la nutricionista Ana Belén, está Jessica, que es psicóloga, y estamos trabajando en un proyecto que está dirigido a pacientes reumáticos y autoinmunes, porque nos apasiona esto, porque no, como decía él, nos conocimos como a través de las mismas, porque él hacía dinámicas gratuitas para los pacientes de manera online, y yo también por un lado. Entonces en un momento nos conocimos y teníamos una enfoque muy similar acerca de la salud y acerca de ayudar a las personas. Entonces así se nos fueron abriendo otras puertas y se nos fueron dando otras oportunidades. Entonces, los invito igual a seguir este Instagram, porque ahí van a poder enterarse de todas las actividades que sigamos haciendo. La idea es que mes a mes podamos ir haciendo talleres y charlas gratuitas, en donde ustedes puedan aprender a manejar de una mejor manera su condición o su enfermedad. Como les decía, en enero hicimos yoga, las clases quedaron grabadas, se suben a YouTube para que las puedan repetir o si no les coincidió el horario. Y ahora en febrero tenemos el taller de nutrición con la Anita Belén, que ella es también muy proactiva, muy motivada, también le gusta mucho la comunidad y todo. Y así, y en marzo me gustaría hacer con Mindfulness con Jessica. Sí, mira, Y así, nosotros con la Jessica, como hacíamos talleres de mindfulness en la comuna del Monte, yo mezclaba a mis pacientes de San Bernardo y mis pacientes de Melipilla, bueno, Talagante, San Antonio también, porque veo todo ese sector. Eh, Durante enero hicimos por Zoom meditaciones guiadas como de media hora más o menos. Pasaba algo, sí, que hay mucha gente que de repente le cuesta conectarse, que es una realidad. Entonces de repente estábamos pensando hablar con alguna persona que medianamente pueda expresar bien la parte técnica, que no es tan difícil, para que todos puedan acceder, pues de repente, lamentablemente no tener esa tecnología básica de cómo conectar un Zoom y todo, que de repente para las generaciones nuevas es algo súper sencillo,
de verdad créanme que hay gente que le cuesta un montón y que, pucha, lamentablemente se pierden esa posibilidad, porque es algo gratuito, es para la comunidad, tiene toda la intención de ayudarlo. Así que, claro, está toda la intención de en marzo y la idea es hacer por lo menos un ciclo mensual de esto, donde ustedes nos van haciendo sus preguntas, nos gusta interactuar harto, las preguntas se pueden ir dejando también, esto queda grabado, después ustedes pueden ir viendo, la Anastasia y yo vamos a ir respondiéndole de repente cuando ustedes quieran saber. Yo he hablado, por ejemplo, del canal de YouTube, ahí vamos a dejar anotadito cómo poder conectarse, el canal de la Anastasia también, bueno, la Anita Belén, un 7 ella también es del sur y yo a ella sí la alcancé a conocer hace poquito en persona en un congreso de dolor crónico que se hizo acá en Santiago. Y rico conocer a gente que tú te sentís muy bien con ellos porque están todos en la misma parada. Pues de repente, no es por criticar a mis colegas, pero lamentablemente de repente dejan mucho, mucho de lado toda esta área que es gigantesca. Tú no podés vivir un cuerpo físico, un cuerpo humano vivo solo con la pastilla. Eso es imposible. Tú tenés que estar haciendo dinámica de alimentación, tenés que aprender a nutrirte bien. Y qué mejor que las chiquillas que están súper, ultra especializadas. Imagínate, mira, tú soy instructora, eres paciente, fuiste viviendo en carne propia más de 15 años esto. La Jessica tiene magíster en mindfulness, estuvo con profesores de España, hace retiros de silencio de una semana, una cuestión impresionante. ¿Para qué decir la Anita Belén también, con sus postítulos en España también? Yo no he salido afuera, pero igual siento que tengo harta experiencia y la idea es eso, pues que podamos aprender. Cuando ustedes quieran saber respecto a los cursos, yo creo que nos pueden preguntar por acá, dejamos ahí como el instructivo, como decía la Anastasia, de repente seguir ahí el usuario de reconecta.app y compartirlo obviamente a las personas que ustedes consideren que lo van a necesitar. eh, Se va a estar publicando información, de repente no cuesta nada ahí apretar un botón y masificarlo, porque de repente muchas cosas de las noticias, de repente de internet, que lamentablemente te llevan por otro camino y el paciente se queda pegado. Entonces esto es como, te vamos a sacar de ese hoyo en el que estás, vamos a ayudarte, vamos a acompañarte, vamos a reconectar un poco con tu salud y con tu bienestar para poder todos caminar juntos en esta vida, porque es tan cortita que fome pasarla mal y tener tanto dolor y estar solo, deprimido, con una nube negra. Eso es como una parte de una mirada tal vez pesimista, pero aquí la idea es que nosotros siempre les vamos a dar ese como luces de esperanza, un arco iris de colores ahí para que puedan tirar para arriba. Sí, y esto que igual es importante, busquen la forma de entrar a los grupos de WhatsApp, porque ahí, por ejemplo, siempre se está comunicando los talleres que se hacen o los cursos, y ahí también se les puede ya enseñar pues, cómo entrar al Zoom, y por último, si se les complicara, como quedan grabadas las clases, se pueden meter después de la clase grabada si no pudieron meterse por el Zoom. Pero ahí, ya estando en los grupos de WhatsApp, igual, por ejemplo, acá en este perfil de Reconecta App, en la biografía, en la descripción, si van al perfil, hay un link que los lleva a mi WhatsApp personal. Entonces ahí yo los puedo como agregar a los grupos y ahí se mantienen informados de todo lo que se haga. Súper, súper. Sí. Oye, como para finalizar, vamos súper bien en el tiempo. Consejos prácticos para una persona que quiere iniciar en yoga. Así como léase este libro, vea mis videos. Yo así cortito, cortito, cortito. Me leí el año pasado un libro que se llama Autobiografía de un Ah, ya, yogi, sí. que es de Paramahansa Yogananda. Me costó aprenderme el nombre. Sí. Es un libro gigante, tiene como 500, 600 hojas, pero de verdad que es súper recomendable como para entender un poco a qué vamos nosotros. Yo quedé súper impactado con el libro porque él es un yogi, que en el fondo es como un maestro de yoga, que vivía para ese lado de la India, y él trajo el yoga un poco a la parte occidental, a Estados Unidos, y él es impresionante cómo va contando desde chico la historia de él, cuando es una autobiografía, empieza a capacitarse, empieza a conocer a sus maestros, habla de los templos en los que él estuvo, cuenta un poco
cuando su maestro muere, él le pide que el maestro lo vaya a visitar y que le cuente que está para el otro lado. Es una cuestión que se te paran los pelos, impresionante. El CEO de Apple, Steve Jobs, Sí. él en su funeral repartió este libro porque es un libro que de verdad te hace pensar diferente, le hace entender un poco ese mismito, le hace... es impresionante, de verdad, uno se encuentra con una realidad que se te paran los pelos, cómo ellos sanan a la gente a distancia, cómo empiezan a ocurrir milagros, son cuestiones pero muy, muy heavy y de repente te da otra perspectiva. Ya, pero volviendo al tema, yo recomendaría eso como por mi lado, así como léanse el libro de a poquitito, muy interesante, y de lo tuyo, pues, Anastasia, ¿qué podría hacer las personas que quieren partir? Hablarme. Hablarme porque estamos justamente en justamente estamos como comunidad de profesionales de la salud, por decirlo de alguna manera, justamente estamos creando instancias para personas que quieren iniciar, que quieren probar, que quieren intentarlo, que están buscando construir un estilo de vida. Entonces, si esas personas me escriben, por ahí vi un mensajito que decía de alguien que quería comunicarse conmigo, a este mismo Instagram, Reconecta App, puede un mensaje ahí directamente al Instagram o, como les decía, en la biografía, en la descripción del Instagram, arriba hay un link que los va a llevar a mi WhatsApp y se pueden comunicar. Eh, y una vez que ya, porque supongamos que lanzamos otro curso gratuito o alguna dinámica en donde puedan empezar a practicar yoga, ¿qué les recomendaría? Tener una actitud de aprendiz, tener paciencia, no crean que solamente a ustedes se les está haciendo difícil practicar, porque todos somos tiesos cuando comenzamos, entonces hay que tener paciencia y comprender que estamos en el proceso inicial, recién adquiriendo la técnica, paso a paso, respetar el proceso, confiar en el proceso eh, y entender también que aunque ustedes creen que logran hacer pocas cosas, es mucho más que lo que podían hacer antes. O sea, lo importante es empezar, empezar. O sea, eso que ustedes ven poquito, yo lo veo como mucho, mucho, mucho. Porque no solamente es la capacidad física, sino que tener la valentía. Es una cosa mental de decir, lo voy a intentar. Y se requiere valentía para eso. Se requiere fuerza interna, se requiere voluntad. Entonces, empezar con los recursos que uno tenga, con el cuerpo que uno tiene, con la mente que uno tiene y tener paciencia porque en el transcurso se va adquiriendo todo lo que se tenga que adquirir y se va eliminando todo lo que se tenga que eliminar de manera Buena. natural. Entonces, están en buenas manos aquí, los queremos mucho siempre. Así Oye, que, están preguntando, están diciendo ahí que ponga de nuevo la carátula del libro. este, bueno, este es un libro igual un poquito como avanzado. Entonces, igual se llama Autobiografía de un Yogi. De hecho, este a mí me lo regaló una alumna de Santiago, online. Me escribió ahí una dedicatoria, porque ella se lo compró y a ella le costó comprenderlo. Le costó un poquito, porque igual es como un poquito intenso, pero, por ejemplo, usted lo leyó, no le costó nada comprenderlo, entonces varía en cada persona. Pero sí, estos libros son muy buenos y bueno, yo el primer libro que leí de desarrollo personal fue El secreto de la ley de la atracción. Y ese fue el primero que leí, yo dije, esta soy yo, dije, yo dije, qué bacán que otras personas hayan descubierto esto, porque yo siempre fui como de la onda de que uno podía atraer a personas, atraer circunstancias, atraer lo que fuera necesario para salir adelante. Entonces, Sí. es Mira, ahí importante tener una nos actitud escribió positiva. Prisi, perdón. Prisi nos dice que tiene fibromialgia y quiere probar con yoga
que siente que la elongación le ayuda bastante, pero lo está haciendo sola, sin ninguna guía y quiere estar bien. Y que está cansada de estar todos los días dolorida. Yo creo, Prisi, lo que tú acabáis de escribir, bueno, súper valiente por escribirlo, es lo que está viviendo la gran mayoría de los pacientes. De hecho, nosotros hicimos esta instancia justamente para quitarle el dolor crónico, tal vez no al 100%, pero sí aliviarlas, que puedan dormir mejor, que despierten con más energía el otro día, que vamos pasito a pasito, ¿cierto? Tirando para arriba. Así que, bueno, como dijo la Anastasia ahí, ella en su biografía de la, del Instagram. en Insta aparece el WhatsApp, ahí te pueden contactar y pucha, va quedando súper poquito tiempo, pero agradecido a todos por estar acá, por difundir, obviamente. Vamos a estar haciendo cosas durante el año. Mi deseo más ferviente, así como importante, es que ustedes puedan sentirse acompañadas y acompañados de nosotros. De repente en esta área de reuma el profesional está súper alejado, las horas son súper escasas. A mí me pasa harto en mi hospital que de repente, pucha, los pacientes no los veía en un año. Entonces de repente más masivo hacer esta instancia, la gente se va a sentir acompañada, sepan que estamos con ustedes, tal vez no por tener esa consulta presencial uno los deja de lado, sino que de repente el mismo sistema te va haciendo que no tenga tanto tiempo para poder ver tantos pacientes, pero la idea de esto es ir ayudándolo, pues, y lo importante es que van a tener a profesionales que tienen vasta experiencia científica, práctica, y lo más importante, que a todos nos mueve lo mismo, de querer ayudar, de querer sanar, el amor, ¿cierto? Esa energía muy fuerte que nos lleva a ayudarlo. Así que, pucha, agradecer. Por mi lado me despido, me tengo que ir ahora, pero vamos a seguir en continuidad todos los meses y atentos y atentas a la app que se viene, a los proyectos. Ya tenemos un proyecto andando, Anastasia ahí se la ha jugado y como dicen ahí, se vienen cositas. Así que muchas gracias y cariño a todos. Sí, Carlos, súper invitado al curso gratuito de alimentación antiinflamatoria porque así muy la inflamación en el cuerpo provoca dolor, la inflamación en el cuerpo provoca fatiga, ¿ya? Y hay alimentos que inflaman el cuerpo y nosotros que tenemos este tipo de enfermedades, que tenemos más disposición a inflamar, entonces cuando uno empieza a alimentarse de alimentos antiinflamatorios y reduciendo los que inflaman como el pan, como la carne roja, como el alcohol, como el cigarro, todos los dulces y todas esas cosas, cuando uno aprende a alimentarse, el dolor reduce muchísimo, la fatiga reduce, se estabiliza la energía y eso yo lo experimenté yo misma y quedé fascinada y por eso invité a la Anita a que dictemos este curso porque les va a servir tremendamente, tremendamente. Así que eso, muchas gracias a todos por participar de este live, siempre disfrutamos mucho nuestras actividades y nos vemos en la próxima. Eso, saludo ahí nos saludó la Fabi, besitos Fabi, Carlos también ahí nos da gracias por el apoyo, súper bien, estamos en contacto, Un abracito, que esté muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. chao. Chau, chau.